Ya al ministro de Agricultura, como lo decía, ex ministro de Economía también en este gobierno, Juan Carlos Vega Malo, a quien le doy la más cordial bienvenida, si lo ponemos por favor en pantalla. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Anderson. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarnos con el país. Oiga, déjeme empezar por el principio. Usted se fue y volvió. Si se va, viene como Hunter. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué volvió? Creo que salí en el momento adecuado. Habíamos hecho un esfuerzo muy grande. Ya los temas personales y familiares también requerían tomarles su tiempo. Fueron épocas muy complicadas en el inicio del gobierno, como acordarán, con una caja fiscal destruida, con 400.000 ecuatorianos por pagar. Entonces fue un esfuerzo muy grande. Se logró los acuerdos del apoyo con los multilaterales. Ha seguido en base a eso entrando recursos a la economía y claramente, aunque las cosas no están perfectas, sí creo que están mucho mejores que cuando se sumó el gobierno. Y este reto lo asumo porque no sé si sabían, pero yo soy agrónomo. Gran parte de mi Sí. vida he trabajado en el campo, en temas agrícolas relacionados a forestales, a café, a cacao, a arroz, a maíz, a ganadería. Eh, entonces, me parece un reto interesante porque es un sector tan importante dentro de la economía del país. El 40% de los ecuatorianos viven en las áreas rurales. Obviamente son los que menos oportunidades tienen, los más pobres. La edad promedio en el campo es también alta. Y por otro lado, es también de lo que comemos todo el resto de los ecuatorianos, ¿no? O sea, arroz, la gran mayoría de ecuatorianos comemos tres veces al día. Y creo que Ujú. tal vez en la pandemia le pusimos un poquito de importancia de dónde venía la comida, que en este país privilegiado, con luz, con agua, básicamente lo dábamos por sentado. Era casi como el aire. Siempre llegaban los huevos, la leche, la carne, los vegetales. Sí. eh, y nos comenzó a faltar en la pandemia y comenzamos a darle la importancia que se merece. Por otro lado, desde el punto de vista también ya macroeconómico, el país, la agroexportación y la exportación de no petroleros ha tenido un crecimiento importantísimo y ha sido un Ujú. sostén también de la dolarización por la cantidad de divisas que trae, por la cantidad de empleo que genera, por las oportunidades de seguir creciendo que tienen esos sectores como el banano, como el cacao, como el Ok. camarón, la pitahaya, cosas. Vamos a hablar de agricultura, espero que nos puedas ilustrar, Juan Carlos, y me interesa hablar del estado en el que recibes el ministerio en general, si me das una primera radiografía del ministerio y de la industria eh, de agricultura, que en este país el agro y la seguridad alimentaria en general, podemos decir, llevan años en franco retroceso. Hay provincias donde esto es catastrófico. Manabí ha perdido el 75% de las empresas agropecuarias en las últimas décadas. Cada vez nuestros agricultores tienen una edad promedio mayor, hoy cercana a los 50 años. Y cada vez un país que durante casi 100 años ha vivido de la agroexportación, tiene más problemas para hacer de esto una fuente de riqueza, no para los grupos económicos, sino para los ecuatorianos en general. Dame una primera radiografía de cómo recibes el ministerio y dónde identificas los principales problemas. Yo encuentro un ministerio que ha tenido muchos avances en áreas muy críticas, como por Ujú. ejemplo el tema de la titulación de tierras en el campo, ¿no es cierto? O sea, se ha hecho un gran esfuerzo de titularización de tierras. Hay como
80, 90 mil nuevos permisos. Y eso la importancia de la titularización tiene que ver con la capacidad también de los campesinos de acceder a créditos. Si no tienen el título de su tierra, es muy difícil que accedan a crédito y de esa forma puedan potenciar también su capacidad productiva. Ha habido uno de los avances legales que también ha tenido el ministerio es que en octubre se declaró como política de Estado la importancia del sector agroalimentario con ejes importantísimos como trabajar en la productividad. En general somos muy poco productivos. Para un ejemplo, el sector de los arroceros, que solamente el 10% usa semilla mejorada, y eso hace la diferencia entre producir 5 toneladas por hectárea o 10 toneladas por hectárea. Entonces, obviamente, como se da cuenta, tiene un impacto en sus costos de producción y también en la rentabilidad que le pueden sacar al cultivo. Entonces, ese es un tema de innovación, de tecnología, de asistencia técnica que tiene que ayudar al campo. Por otro lado, en ese sentido también encuentro retos muy importantes. Encuentro 2.000 técnicos que están repartidos en todo el país en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que están muy limitados en su capacidad de movilizarse. El campo tiene vías malas, vías lejanas, entonces tienen que tener una mejor movilidad para no hacer que los agricultores vengan a las oficinas del ministerio, sino que los técnicos del ministerio recorran las parcelas de los agricultores, entiendan sus problemas y den sus recomendaciones. Muchas de las recomendaciones en este momento vienen de las mismas empresas que venden los insumos. Entonces, obviamente ahí hay un cruce de objetivos no tan sanos. Entonces necesitamos del técnico capacitado, independiente, que enseñe, que satisfaga las dudas de los agricultores y les ayude a producir más y mejor. Por otro lado, otro tema importantísimo es el tema de apertura de mercados internacionales. Este rato estamos con excedentes de cosecha de arroz y estamos buscando el poder conseguir mercados internacionales para cuando hay esos excedentes. Estamos dándonos cuenta de la necesidad de tener capacidades adicionales de almacenamiento. Como ustedes se dan cuenta, la cosecha de arroz sale mucho en un tiempo muy corto y el consumo está más distribuido durante todo el año. Entonces hay que trabajar en esos momentos, porque si no, lo que sucede es que los precios del arroz decaen y obviamente los más afectados son los productores. Okay. ¿Hay algún conflicto de interés entre trabajar? ¿Hay algún conflicto de intereses, Juan Carlos, entre trabajar para un presidente cuya familia es una de las grandes agroexportadoras de la nación y ser ministro de Agricultura? Es difícil lidiar con eso, porque me imagino que en la industria del banano pues se mirará con desconfianza cualquier cosa que haga el ministerio al respecto. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado y el mandato del presidente es que en las áreas donde haya una participación suya o de su familia seamos absolutamente cuidadosos y hagamos exactamente lo correcto, y sobre todo buscando siempre el ayudar al productor pequeño, al que menos oportunidades tiene, porque los productores más grandes, igual las exportadoras, ya tienen sus estrategias bien definidas. Hemos tenido para los productores de banano, este ha sido un excelente año bananero. Entiendo que de lo que me dicen es uno de los mejores años en términos de precio en la historia de la producción de banano en el Ecuador. También entiendo que ha sido un buen año para los exportadores, pero claro, ser un ministro de Agricultura con un presidente que tiene interés en el sector agrícola, hay que ser muy cuidadoso, y ese es el mandato que me ha dado el presidente. El gran problema del agro, o al menos uno de los grandes problemas del agro en el Ecuador, es la falta de acceso a créditos, y es algo que entiendes muy bien. Fuiste ministro de Economía y Finanzas, y los reportes que yo leí antes de entrar a esta entrevista para
Para prepararme hablan de o sea, un número catastrófico, apenas 5 o 6% de los agricultores logran créditos en sectores formales, lo cual quiere decir que la inmensa mayoría de los agricultores terminan en manos del chulco o la informalidad. El Estado ecuatoriano ha planteado durante 10 años, lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lazo, formas de crédito barato, iniciativas. Desde mi punto de vista, habiendo estado en el campo y viéndole del lado de allá, por ejemplo, un proyecto con 100 cafetaleros en el noroccidente de Quito, yo creo que ahí lo que hace falta es que los oficiales de crédito agrícola entiendan la realidad y las necesidades del campo, porque no es igual si te van a dar un crédito para comprarte un carro, que están ahora, te dan la próxima semana o te dan dentro de un mes, no te hace tanta diferencia, igual te dan el crédito, compras del carro. Acá es un ciclo biológico, donde hay épocas que son para sembrar, donde es la época que llueve, que germina la semilla, que crece, y hay épocas que si te dan el crédito, ya en la época que está seco el suelo y es la época de cosecha, ya no te sirve. Entonces hay que trabajar mucho más de cerca entre los mismos técnicos del Ministerio de Agricultura y los oficiales de crédito, Sí. tanto de Ban Ecuador como de las cooperativas, porque hay bastante, o sea, realmente hay bastante crédito disponible. CONAFIPS tiene unas líneas de crédito para las cooperativas dedicadas al sector agrícola, a mujeres rurales. Igual el Ban Ecuador tiene los recursos para hacerlo, pero hay que juntar la oferta con la demanda y el entendimiento de los ciclos agrícolas de los diferentes cultivos, inclusive para que las mismas instituciones financieras luego Sí. tengan la capacidad de recuperar ese dinero. Voy con Jorge Navarrete, que tiene algunas preguntas para ti, ministro. Escucho por ahí. Ministro, muchas gracias por estar en este espacio de entrevistas en Café La Posta. Ministro, uno de los temas que preocupaba demasiado al sector agrícola eran las exportaciones, sobre todo, y teniendo en cuenta los aranceles impuestos por Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra actualmente esa situación? ¿Cuál es el panorama que vive en el sector agrícola, sobre todo por el tema que le menciono? Este tema se va a convertir en una oportunidad para la agroexportación del país. Hay todavía un poco de incertidumbre en el sector camaronero, pero ya el resto de la canasta grande de productos agrícolas, cacao, café, banano, están sin aranceles para entrar a Estados Unidos. Hay un trabajo muy importante que lo están haciendo desde el Ministerio de Producción para lograr abrir más esa cartera de productos, inclusive a ciertos productos agroindustriales o a ciertos productos industriales, para tener una mayor apertura de mercados al mercado más importante que ha tenido el Ecuador históricamente, que son los Estados Unidos. Ministro, sabemos que nuevamente el presidente ha tenido una gira internacional por varios países del mundo. Tal vez se va a tomar los temas de la agroexportación en estas giras, en estos encuentros internacionales. Completamente, con Emiratos Árabes y con toda esa región del mundo que tienen el problema contrario de acá. Tienen un exceso de recursos y de excedentes monetarios por el petróleo, y les hace falta agua y terrenos fértiles para producir alimentos. Entonces, somos economías altamente complementarias. Se está haciendo un trabajo específicamente en la exportación de proteína animal, de carne de pollo, huevos y también animales vivos, que por ejemplo nuestro vecino Colombia exporta constantemente ganado vivo a esos sectores. Y hay muchas oportunidades en el sector del brócoli, en el mismo sector del camarón, del banano, para conseguir interés de inversiones de esos países, y también la apertura de mercados para incrementar la cantidad que exportamos a esa región del mundo. Esto con relación a Emiratos Árabes, lo que nos decía en esta nueva gira presidencial, pero ¿qué pasará con Noruega, con España? También hay este vínculo cercano por tratar de tener negociaciones con el sector agrocampesino del país.
Seguramente que sí. Todos esos países son grandes mercados para la exportación de cacao, de café, de pitahaya, del arándano que está creciendo también en áreas sembradas aquí en el país y muchas otros productos agrícolas y agroindustriales que tienen seguramente un mercado muy grande tanto en Noruega como en España. Recuerdo que hace meses atrás el gobierno logró tener algún tipo de acercamiento con diferentes gremios campesinos cuando exactamente se eliminó el subsidio al diésel. Hoy, ¿cuál es la postura nuevamente de estos gremios, de estos sectores con el Ministerio de Agricultura? ¿Se ven afectados? ¿Han tenido un encuentro? ¿Hay nuevas posturas? Tenemos una relación muy cercana con todos los productores y con los gremios de productores. Preferimos igual irles a visitar en sus parcelas, en sus propiedades. Hay un tema muy importante con el tema de los tractores que se han repartido en diferentes áreas del país, que son tractores nuevos, mucho más eficientes en el consumo del diésel. Entonces, de alguna forma, hasta la fecha creo que están 183, hasta fin de año vamos a llegar como a 200 y tenemos un plan, y no solamente con tractores, sino otras máquinas para cosechar en el campo y para mejorar la competitividad de la tecnología con la que se opera, como por ejemplo aperos de arado, rastras, maquinaria para cosechas, para hacer más eficiente y más productiva la labor, sobre todo en las parcelas de campesinos pequeños y de asociaciones que pueden compartir este tipo de maquinaria para tener un mejor resultado de sus cultivos. Ministro, he estado leyendo información de países vecinos como Colombia, Perú e incluso Brasil, que en el transcurso de los últimos meses han reportado enfermedades en diferentes productos, ya sea en el arroz, ya sea en el banano. ¿Cuál es la situación exactamente aquí en el país? No sé si mencionar así este tipo de peste. ¿Estamos encontrando estas enfermedades también en el país? Bueno, las enfermedades de las plantaciones es algo con lo que lidiamos los agrónomos y los fitopatólogos todos los días. Este rato tenemos obviamente la posibilidad de estas plagas, de estos hongos complicados para el cultivo del banano, como es el moco y el fusarium, pero desde Agrocalidad y desde el gobierno estamos trabajando fuertemente para tener planes de acción, planes de bioseguridad para evitar que estas plagas se dispersen y se convierten en problemas para los cultivos más importantes. En cacao también hay ciertas plagas que hay que estar pendientes. Lo que se debe hacer es tener lo que se llama un manejo integrado de plagas, tener una estrategia para evitar que entren las plagas a los cultivos, desinfectando el calzado de las personas que entran a las plantaciones, seguramente algún componente químico o fungicida también está incluido, temas de poda de las plantas de cacao para permitir que entre más aire a las plantaciones. Hay toda una estrategia que se maneja desde el lado agronómico para evitar que las plagas se conviertan en un problema económico. Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, nos ha estado acompañando esta mañana para analizar sobre el tema agrícola, la situación económica, una de las más importantes que forma parte de la coyuntura nacional. Anderson. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura. Mucho éxito, Juan Carlos, en las tareas que tienes por delante. Un abrazo. Muchas gracias, un gusto de verle siempre. A ver, hoy la